Buenas noches, amigos y amigas del informativo El Pico del Águila. Esta es una videotransmisión grabada de este miércoles, ombliguito de semana, en que estamos a 2 de julio de 2025. A ver cómo se escucha, porque ahorita mi esposa está tomando su clase de yoga aquí luego, ¿no? Aquí en la sala donde son los estudios del informativo El Pico del Águila. Pues bueno, espero que también mi tono de voz, porque yo estoy bajando el tono para no interferir con su clase, vía Zoom también. Y por eso también yo mantengo un nivel de voz baja, espero que se escuche bien. Si no, pues no lo voy a publicar y me la tendré que aventar en vivo. Bien, amigos, vamos a leer algunas notas de la jornada, o encabezados de la jornada de sus notas, y vamos a dedicarnos a un solo tema, la aprobación de la nueva ley en telecomunicaciones que ya se ha aprobado en las dos cámaras y que ya fue enviada al Ejecutivo, en este caso a la Ejecutiva, para su publicación en el diario oficial de la Federación. La jornada en el día de hoy nos dice, en su nota 8 columnas, refuerzan nuevas leyes el combate al crimen organizado. Con, con reformas, ni espionajes ni censura, dice Sheinbaum. Avala el Congreso dos iniciativas de seguridad y la de Telecom al cerrar el periodo extraordinario de los legisladores. Amplía facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para investigación e inteligencia. Fortalece la cooperación internacional. La oposición, como era de esperarse, acusa un Estado policíaco en ríspidas discusiones de más de 6 horas. Bueno, pues así se la avientan ellos, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, luego dice, caen remesas en mayo por política antimigrante de Estados Unidos. Segunda baja al hilo. Primer retroceso en este mes, tradicionalmente con altos envíos. El monto de 5.3 mil millones de dólares ahora fue de 4.6% menor. O sea, la disminución en serio fue baja, no llegó ni al 5% de los 5.3 mil millones de dólares. 5.300.000 dólares de esa cantidad de remesas que envían nuestros paisanos a sus familias que andan trabajando en los Estados Unidos. Ellos, de esas remesas, hubo un 4.6% menos por la política antimigrante del extraviado Donald Trump. Dice, de ese país, de Estados Unidos, proviene la mayoría. 99% se hicieron con transferencias electrónicas. Aquí está hablando de los traspasos o el envío de esas remesas, de esos dineros que los trabajadores mexicanos en Allende del Norte trabajan y se le envían a sus familias. Esas transferencias fueron hechas en un 99%. El gravamen del 1% que lo decretó Trump precisamente para sacarle más lana a los pobres inmigrantes, el gravamen del 1% se aplicará solo a los que se realizan en efectivo. O sea, no va a haber mucha afectación en este gravamen, aunque la afectación está siendo, aunque mínima, en el descenso de los envíos. Dice el Banco de México, mejoran pronósticos de crecimiento, pero sube la inflación. El tipo de cambio favorecerá al peso este año, anticipan especialistas del sector privado. Y el gobierno da otro golpe al huachicol. Golpe al huachicol en Tabasco, incautan 880,000 litros de combustible robado. La Guardia Nacional, el Ejército y la Fiscalía General de la República realizaron 2 cateos en coordinación con las autoridades estatales. Revisión en las inmediaciones de la carretera Reforma Dos Bocas a predios señalados como del Cártel Jalisco Nueva Generación, SJNG. Y bueno, nos presenta una foto de los estragos del huracán Flossie y la tormenta tropical Barry, que está azotando a nuestro país. Y una nota que llamó la atención ayer en la mañana, se matan a un sujeto que tomó como rehén y se atrincheró en un gimnasio de la Gustavo Madero. Pidió recompensa de 600,000 pesos.
Agentes lo abaten luego de que disparó contra un negociador. Pues lo poco que se sabe de esto es que era un ex trabajador de ese gimnasio que había sido despedido, que no quedó conforme y estaba exigiendo una indemnización de 600,000 pesos. Debido a ello, tomó unos rehenes dentro de ese gimnasio, no los quería dejar libres. El gobierno, las autoridades, pues destacaron ahí a un negociador que estaba llevando las pláticas tranquilo con él para llegar a un acuerdo de la liberación de los rehenes, cuando de manera imprevista el sujeto, no voy a leer la nota, por eso no digo su nombre, que ni me acuerdo, porque lo escuché. Entonces, en un momento dado, pues, secuestrador, que le disparó al negociador de manera imprevista, hiriéndolo, afortunadamente de manera superficial, creo que en una mano y un rozón en el cuello. Ante esto, las autoridades policíacas no les quedó más remedio que liquidarlo con un certero tiro en la cabeza. Es lo que yo he escuchado de esta nota. Vámonos con lo siguiente. Pues, ¿qué les digo? Que ya se aprobó la nueva ley en telecomunicaciones, la que tiene que ver también con la extinción de ese organismo que según estaba para vigilar las telecomunicaciones y que no servía para nada. Miren, vamos a leer la nota, lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, porque los opositores están diciendo que es ley censura, que vamos hacia un estado policíaco, que vamos hacia una dictadura. El cuento de la oposición ya es viejo, desgastado y además de falso, que eso siempre ha sido el origen de estas versiones. Vamos hacia la dictadura, vamos hacia hacer como Venezuela, vamos a hacer como Cuba. Ya quisieran muchos de aquí estar como Cuba. Tan solo yo les digo que en mis épocas de estudiante de secundaria decían que el tercer año de primaria en Cuba era aquí equivalente al sexto año. O sea, más para que vean el sistema socialista de la enseñanza pública. Pero bueno, no nos distraigamos con eso. Dice, el gobierno no espía ni censura o algo que se le parezca, dice Claudia Sheinbaum. Acusó a los opositores de hipócritas. Audiencias que se sienten ofendidas por mentiras podrán reclamar a medios. Esto lo contempla esta ley que se aprobó. Otra vez entre insultos y gritería entre priistas y petistas principalmente. La nota es de Emir Olivares y de Lilian Hernández y dice, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el gobierno ni espía ni censura con la nueva ley en materia de telecomunicaciones, cuyo dictamen fue aprobado por el Senado y que se envió a la Cámara de Diputados. Está un poquito atrasada la nota, aunque es de hoy, sale hoy, la nota es de ayer, porque ya fue aprobada, dice que se envió al Senado, pero ya se aprobó. En la mañanera se presentaron varias aclaraciones sobre las modificaciones a esa ley. En ese marco subrayó, no hay censura, ni espionaje, ni nada que se le parezca. Acusó a la oposición de hipócrita, pues sostuvo que nada cambia en la nueva ley anterior, aprobada por el PAN y el PRI en el 2014, en lo correspondiente a la colaboración de los operadores con autoridades de seguridad y procuración de justicia. Pues para eso seguirá requiriendo una orden judicial. Aquí viene otra trampa, otra mentira de la oposición sucia, ¿no? Híjole, creo que ese es lo que le queda a la oposición sucia. Es muy sucia la oposición que tenemos aquí en México. Están diciendo que ahora va a haber violación de los derechos humanos, que ahora cualquiera puede ser registrado en su casa, porque esta nueva ley contempla que ya se pueden intervenir algunas comunicaciones, pero todo bajo la orden de un juez. Y la presidenta los llama hipócritas porque así estaba la ley de 2014, es lo que está diciendo aquí. No se le cambió nada, solo se retomó lo que dice la ley que aprobó el PRI y el PAN en 2014 y se pasó a la nueva ley. En 2014 se requería la orden de un juez para hacer este tipo de investigaciones a personas sospechosas. Desde 2014 ya estaba con el PRI y con el PAN. Solo se retoma y se pasa a esta que ha autorizado, que ha avalado
ya el poder legislativo en sus dos cámaras. Por eso les dice hipócritas, porque esto ya existía y ellos lo hicieron. Pero bueno, dicen que la ley de telecomunicaciones le llaman ahora la ley espía y que es propaganda. Y dan como argumento un artículo que es exactamente igual al artículo que ya tenía esa ley, la de ellos. No se modificó nada y que es a solicitud de un juez poder tener información de un teléfono, que eso existe ahora y que existe desde que se aprobó la ley en su momento, en 2014, como les dije, por el PRI y por el PAN. La mandataria federal declaró que los señalamientos esgrimidos por la oposición resultan una hipocresía, porque ellos sí nos espiaban a nosotros, dice la presidenta, la verdad, y reveló que cuando estaba por ser candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, varios jóvenes que trabajaban en la Fiscalía Capitalina le alertaron, le dijeron, oiga, le queremos decir algo. Nos pidieron que intervengamos su correo electrónico, nada más para que tenga cuidado. Vean, son tan sucios que sus cochinadas y sus suciedades que ellos hacían, están ahora inventando que las va a hacer, la está haciendo el gobierno de la Cuarta Transformación a través de la aprobación de esta ley en telecomunicaciones. Sí, no creo que le haya yo encontrado un calificativo más descriptivo y que no se oiga tan soez como llamarle una oposición sucia, cochina. Sí. Sheinbaum afirmó que su gobierno no incurrirá en ningún tipo de espionaje, persecución de la movilización social ni de la oposición. Claro, necesitamos herramientas para cuando haya un presunto delito y se fortalece ese proceso en la nueva ley. También descartó que esa nueva normativa tenga como objetivo censurar. En cambio, se trata de garantizar los derechos de las audiencias para que en caso de que los consumidores de información se sientan ofendidos porque hubo algo que saben que es mentira o que no debería haber salido, pues puedan ahora sí reclamarle a la televisora, al radio. Y ellos, la televisora y el radio, tienen la obligación de aceptar ese reclamo. Y la nueva ley contempla que va a ser constitucional el derecho de réplica. Si alguna gente de la audiencia siente que se mintió, que se está mintiendo, tiene el derecho de réplica y estarán obligados, tanto el radio como la televisión, de dar ese derecho de réplica. Ustedes saben que muchas veces los presentadores de noticias, los locutores, dicen una cosa impunemente, luego les piden el derecho de réplica y no lo pasan. Ahora estarán obligados a darle el derecho de réplica cuando un ciudadano o una ciudadana diga, ahí mentiste, yo no dije o no hice tal cosa y necesito el derecho de réplica. Y se tendrán que abrir las cámaras y los micrófonos en esa ley de réplica para que sea escuchado el ciudadano y la ciudadana que se siente agredido o vejado por información falsa. Eso es digno de aplaudirse de la nueva ley en telecomunicaciones. Por eso están asustados estos sucios de la oposición del PRI, del PAN y del MC. También descartó que esa nueva normativa tenga como objetivo censurar. En cambio, se trata de garantizar los derechos de las audiencias para que en caso de que los consumidores se sientan ofendidos porque hubo algo que saben que es mentira o que no debería de haber salido, pues puedan ahora sí reclamarle a la televisora, al radio, y ellos tienen la obligación de aceptar ese reclamo. Repetí el párrafo, que es lo que acabo de comentar. Por su parte, el titular de la Agencia de la Transformación Digital, José Antonio Peña Merino, subrayó que es falso que esta normativa sea una ley de espionaje. Comentó que con base en la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales, se requiere de la autorización de un juez para que se dé la colaboración de los operadores con autoridades judiciales y de seguridad. Peña Merino rechazó los señalamientos de que habrá censura si se aprueba esta ley. Lo que se esgrime tiene que ver con los derechos de las audiencias, que son un derecho humano previsto en el artículo 6º constitucional. Vámonos con la siguiente nota, que es lo mismo. Avalan diputados la ley de telecomunicaciones. La nota es de Fernando Camacho y Enrique Méndez. Dice, la Cámara de Diputados aprobó ayer la Ley General
en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, entre cuyos puntos principales está la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, ATDT, que regulará el sector y contará con un órgano desconcentrado encargado de autorizar las concesiones. Su primera tarea, que le diría, retírale la concesión al ladrón de Ricardo Salinas Pliegos y quítenle Televisión Azteca. Pero bueno, la ATDT, ya aquí en la última que leí de la nota anterior, habló su dirigente de esta nueva este, dependencia, Secretaría de Gobierno. No sabes qué va a ser, pero va a ser una dependencia de gobierno, la ATDT, que es Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, ATDT. Y en la parte final habló su titular, que fue José Antonio Peña Merino, subrayando que es falso, que dicen que es censura, ¿no? Dice, uno de los momentos en que la decisión se volvió más acalorada fue cuando el grupo parlamentario del PRI colocó al pie de la tribuna un ataúd con la leyenda "Murió la libertad", así como una corona fúnebre con la misma frase, desplante calificado por el PT como un simple esquema de mercadotecnia política. El féretro en el que los priistas habían colocado los logotipos de Morena y el PT, aunque este último fue retirado después por el coordinador Rubén Moreira. Incluso fue llevado desde el Pleno hasta el vestíbulo de la Cámara, donde la bancada tricolor ofreció una conferencia de prensa. Ya me lo se imagina cargando su ataúd. Tu, 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 tu. Nada más le faltó esa leyenda que le pusieron. El PRI y el PAN murió la libertad. ¿No se les ocurrió a los morenistas ponerle de robar y de mentir? Murió la libertad de robar y de mentir. Eso le hubiera quedado bien que Morena le hubiera puesto esa frase para que se complementara. Murió la libertad de robar y mentir con la nueva ley de telecomunicaciones. En el cierre del periodo extraordinario de sesiones, la minuta que no pasó por la revisión en comisiones se aprobó luego de casi 10 horas de debate por 343 votos a favor de Morena y sus aliados contra 129 del PRI, del PAN y del MC. Partido, el MC, que tuvo posturas encontradas, pues en la votación en general, la mayoría de sus legisladores del MC votó en pro y 3 se abstuvieron. Se está dividiendo el MC. Bueno, ahí se dividió. Tras el aval de la Cámara, el proyecto de decreto se envió al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y entrada en vigor. O sea, ya está la nueva ley. Les voy a compartir un extracto de lo que dijo la presidenta en su conferencia matutina y de esta acusación que hace esta oposición sucia y flatulenta. Vamos a ver dónde me da la opción de compartir. A ver, aquí. Vamos a ver. Es esta. Esto está tomado, aclaro, del programa de El Astillero Julio Hernández López. Es un extracto de Astillero Informa. Bien, vamos a escuchar. A ver si se escucha bien, ¿eh? Mentira que las leyes aprobadas tengan que ver con que el Estado va a espiar. Falso. Se miente deliberadamente. El gobierno no va a espiar a nadie, como nos espiaron a nosotros. Por cierto, yo creo que todos los que estamos aquí, de una u otra manera, fuimos espiados. Porque todos los compañeros y compañeras pues son militantes del movimiento desde hace muchísimos años. Nosotros no espiamos a nadie, absolutamente a nadie. Lo que queremos es construir un país seguro, en paz. Una intervención telefónica solamente la puede aprobar un juez por constitución y por leyes. En ningún momento se está espiando a nadie. Bueno, hasta ahí. Pues como les dije,
Lo tomé este extracto de Astillero Informa de Julio Hernández López y pues para que lo oyeran de viva voz si no ven la mañanera de la presidenta, yo tampoco la veo, la verdad no me da tiempo. Y bueno, ya se aprobó pues la ley en telecomunicaciones, la que va a acabar con el IFETEL, el Instituto de las Telecomunicaciones que existía antes, producto de los gobiernos neoliberales y que servía para pura maldita sea la cosa. Pues bueno, amigos, no me queda más que ya despedir esta videoemisión, no sin antes agradecerle a dos, tres portales que la verdad, pues yo, ¿cómo se dice? Yo etiqueto o lo pongo en muchos portales, pues ya vale así, o cuentas de Facebook, y ha habido dos o tres de estas cuentas o también páginas de noticieros que hay en el Facebook que les agradezco que replican esta información que yo les etiqueto en sus portales. Concretamente a Revolución Pacífica, mexicanos y mexicanas apoyando la continuidad de la 4T. También le agradezco mucho de manera especial a Periodismo Ciudadano 2.0 de la compañera Calíope de Parnaso, a seguidores de Anabel Hernández, al Despertar Político de México. Solo la otra, solo el pueblo puede salvar al pueblo. Apoyo total a AMLO, a Bache TV, a mexicanos que apoyan a Andrés Manuel López Obrador, a amigos de la 4T que apoyan a Claudia Sheinbaum, a la Red Consultiva Nacional. Bienvenidos, seguiremos caminando del lado correcto. A Valle de San Juan, tierra de revolución, a presidente AMLO número 1 y a la de la presidencia Claudia Sheinbaum. Miren, yo sé que no todos ellos, o no me consta, que todos ellos sí permitan que estas radiodifusiones se exhiban en sus muros. Pero no importa, yo les agradezco porque, pues les digo, los etiqueto, ¿no? Pero les digo que sí, Revolución Pacífica, mexicanos y mexicanas apoyando a la Cuarta Transformación, es una de las que segurito, segurito. La otra es Periodismo Ciudadano 2.0, seguidores de Anabel Hernández también ahí. Este, me consta, Bache TV también, de los que he visto que sí me mandan ahí, veo los comentarios cuando alguien le dice, le gustó tu contenido a fulano en Bache TV, ¿no? Entonces, pues gracias, compañeros, compañeras, por permitir que se difunda estos puntos de vista que tienen que ver con una realidad político-social. Amigos, los dejo, buenas noches, estamos en el ombliguito de semana y pues vamos a estar en contacto para ver qué más sigue. Hay temas muy importantes. Nada más les comento que se acaba de descubrir una super casona de super lujo del exgobernador Sinué, exgobernador panista de Guanajuato, ese estado hermano que es el que más padece la inseguridad. Una casona que no va a pasar nada. Es obvio que no tenía con su sueldo para pagar una casona que debe valer cientos de millones, si no es que miles. Pero miren, ya es costumbre aquí que México sigue siendo el país donde no pasa nada. Pues buenas noches, amigos, estaremos en contacto, descansen y hasta la próxima.